pues continuando un poco con el tema 1, vamos a hacer un breve repaso de los aspectos más importantes que vimos en la sesión anterior. Recuerda que en la sesión anterior estuvimos definiendo las magnitudes eléctricas, ¿de acuerdo? Empezamos definiendo la carga y a partir de la carga definimos la corriente eléctrica, la tensión o voltaje, la potencia y la energía. Nos entretuvimos también diferenciando el concepto de potencia y el concepto de energía y la relación que existe entre la potencia y las magnitudes eléctricas, es decir, la potencia con la relación entre la tensión y la intensidad, ¿de acuerdo? Vale, importante, pues las dos magnitudes importantes con las que vamos a trabajar en este curso son la intensidad y la tensión. Intensidad, recordar que se mide en amperios, A mayúscula, y la tensión se mide en voltios, V mayúscula. Y obviamente las magnitudes de potencia y energía, las unidades son el vatio y el joule en el sistema internacional o el vatio hora o el kilovatio hora, dependiendo si utilizamos vatio o utilizamos el kilovatio. Bien, estuvimos haciendo algunos ejercicios y dejé planteado algunos otros de exámenes relativos un poco al cálculo de energía o relación entre potencia y energía de determinadas situaciones, ¿no? Vale, a partir de ahí vimos el tema de la referencia de polaridad. No me voy a entretener mucho, simplemente voy a centrarme en la referencia de polaridad que dije que son las que vamos a utilizar en la mayoría de los problemas. Concretamente, vamos a utilizar las referencias pasivas, en las cuales la tensión y la intensidad siguen el criterio de referencia pasivo, es decir, tensión e intensidad, mismo sentido. ¿De acuerdo? Esas son las referencias que vamos a utilizar. Son criterios de referencia que se van a tener que adoptar cuando empecemos a resolver problemas y, sobre todo, cuando definimos la relación tensión-intensidad en los elementos del circuito. Bien, con esas referencias pasivas, recordad que también dijimos que la potencia, si es mayor que 0, significa que el elemento es sobrepotencia, y si la potencia como producto por I es menor que 0, significa que el elemento cede potencia. ¿Vale? Ahí tenéis las referencias activas, es simplemente al contrario, es decir, tensión e intensidad en distinto sentido, y en cuanto a la potencia, pues exactamente al contrario, ¿no? Bien, estuvimos definiendo las clases de circuitos, ¿vale? Que van a ser circuitos lineales, en los cuales se puede aplicar el principio de superposición, el principio de proporcionalidad. Estuvimos también hablando de lo que sería un circuito pasivo, un circuito activo en cuanto a lo que hace la energía. A partir de ahí diferenciamos en lo que es un elemento disipativo y un elemento almacenado de energía y el elemento activo, ¿no? También dijimos los circuitos en los cuales vamos a trabajar en este curso. En este caso vamos a trabajar con circuitos de corriente continua y circuitos de corriente alterna, y dentro del circuito de corriente alterna, circuitos monofásicos y circuitos trifásicos, ¿vale? Esto va a ser un poco el mapa de ruta que vamos a tratar en este curso. Bien, a partir de ahí ya entramos en el punto 4, donde definimos los elementos de circuitos con los que vamos a trabajar en este curso. Recordad que estuvimos definiendo una serie de elementos pasivos y una serie de elementos activos. Dentro de los elementos pasivos, el primer elemento que vimos fue la resistencia, y como siempre, en todas las transparencias, siempre la misma historia, ¿no? Es decir, la resistencia, el símbolo de la resistencia, fijar también que la referencia que se ha adoptado para la tensión e intensidad es de referencia pasivo, y con estas referencias podemos relacionar la U y la I en la resistencia. Esa relación viene gobernada por la ley de Ohm, es decir, U de T es igual a R por I, donde R se denomina resistencia y su unidad en el sistema internacional es el ohmio, omega mayúscula, ¿vale? Esta relación se puede poner de forma, en vez de expresarla en forma de U igual a R por I de T, pues en forma de I de T igual a una constante por U de T. Y a esa constante, que es la inversa de la resistencia, se denomina conductancia. ¿De acuerdo? Aquí tenéis que la G, por definición, es la inversa de la resistencia y se denomina conductancia, y su unidad en el sistema internacional es el Siemens, en este caso S mayúscula, ¿vale? A partir de ahí estuvimos echando cuentas de lo que vale la P y lo que vale la energía, y entonces nos dimos cuenta que la P siempre es mayor o igual que 0 y la energía es mayor o igual que 0. Así que este es un elemento pasivo, además es un elemento disipativo, lo que hemos dicho, de los que las transparencias anteriores clasificamos como elemento disipativo, ¿vale? Bien. Después estuvimos viendo la bobina. La bobina viene gobernada, ya no es una ecuación. Fijaos una cosa, que no sé si lo comenté el día anterior, pero lo comento ahora, ¿vale?
La ecuación de definición de una bobina, es decir, la relación entre tensión e intensidad de una resistencia, es una relación del tipo algebraico lineal, ¿vale? Aquí lo tenéis, U igual a RPI. La relación tensión-intensidad en el caso de una bobina, si os fijáis nuevamente, definimos el símbolo de la bobina y obviamente definimos la tensión y la intensidad. Es decir, fijaos que yo pongo aquí la referencia de tensión-intensidad y utilizo obviamente el quito de referencia pasivo. Yo creo que a estas alturas creo que todo el mundo ve que la tensión e intensidad en el caso de la bobina es una referencia pasiva, ¿no? Es decir, aquí no hay ninguna duda. Si a alguien le puede estar, ver esto, luego lo vemos con más detenimiento cuando veamos la clase de problemas, porque esto tiene que quedar extremadamente claro, ¿vale? Eso tiene que quedar clarísimo. Entonces, con esta referencia de tensión e intensidad, es decir, una vez definidas las referencias, yo puedo plantearme la relación que existe en la tensión y la intensidad en el caso de la bobina, ¿vale? Pues en este caso, en el caso de una bobina, la relación que existe es esta, es decir, U igual a L derivada de I respecto al tiempo. ¿En qué cambia respecto al caso de una resistencia? Porque aquí ya la relación sigue siendo lineal, ¿vale? Pero ya no es una relación algebraica, ya no es una ecuación algebraica, sino es una ecuación diferencial, ¿vale? Evidentemente, si antes hemos expresado la relación U igual a U, digamos, en función de I, pues aquí podemos expresar la I en función de la U. Entonces, en este caso, esta intensidad se convierte en una integral de la tensión, ¿de acuerdo? A L se le conoce como coeficiente de autoinducción y sus unidades en el tema internacional es el Henry, H mayúscula, ¿de acuerdo? A partir de ahí, recordar que estuvimos viendo cuánto vale la potencia y cuánto vale la energía. Entonces, en la potencia llegamos a la conclusión de que puede ser mayor o menor que cero, mientras que la energía siempre era mayor o igual que cero. Entonces, era un elemento de los cuales teníamos clasificado como un elemento almacenador de energía, ¿vale? En este caso, la bobina almacena energía en forma de campo magnético en su núcleo, ¿vale? En vista la bobina, pasamos a ver el condensador. El condensador, pues la misma rutina de siempre. Es decir, primero representamos el símbolo del condensador y las referencias de tensión e intensidad. En este caso, fijaos, tensión e intensidad, nuevamente, quito referencia pasiva, ¿vale? Entonces, con esta referencia de tensión e intensidad, la relación que existe entre ellas es la siguiente. Voy a irme a la diferencial, que es más cómoda de ver. Entonces, la I de T es igual a C derivada de U respecto del tiempo, donde C se conoce como capacidad del condensador, ¿vale? Y las unidades en el sistema internacional son los faradios, F mayúscula, ¿de acuerdo? Bien, pues igual que expresamos I en función de la U, podemos expresar la U en función de la I. En este caso, la U de T es 1 partido por C, la integral de I de T, en este caso I de tau por diferencial de tau, para que los límites de integración no coincidan con la variable de integración, ¿vale? Entonces, aquí tenéis las dos formas. Normalmente nosotros utilizaremos la forma diferencial, ¿vale? ¿De acuerdo? Ya digo que utilizaremos a la hora de desarrollar la teoría para luego establecer una metodología de resolución de problemas, ¿vale? En corriente continua y en corriente alterna. Y lo mismo que hemos hecho para la bobina y para la resistencia, vamos a calcular cuánto es la potencia y la energía, y en este caso, pues bueno, llegamos a la conclusión de que la potencia puede ser mayor o menor que cero, mientras que la energía es siempre mayor o igual que cero. Pues en este caso, pues era uno de los tipos de elementos clasificados como almacenadores de energía, ¿vale? En este caso, el condensador almacena energía en forma de campo magnético entre las placas del condensador, ¿vale? Bueno, con eso tenemos definido ya los elementos pasivos, es decir, son los tres elementos con los que vamos a trabajar: resistencia, bobina y condensador. A partir de aquí definimos los elementos activos, ¿vale? Vamos a trabajar con dos elementos activos: el generador ideal de tensión o fuente de tensión y el generador ideal de intensidad o fuente de intensidad. ¿De acuerdo? Bien, en la fuente de tensión, simplemente quedaros con la definición, ¿vale? Lo que hace una fuente de tensión es simplemente establecer una tensión conocida entre sus bornes, ¿vale? Aquí tenéis una fuente de tensión conectada entre el nudo A y el nudo B, ¿vale? Entre el terminal A y el terminal B, ¿de acuerdo? Bueno, pues la fuente de tensión lo que hace es establecer una tensión conocida entre dichos terminales. Obviamente, la intensidad que circula por esa fuente de tensión no es cero, ¿vale? Esa intensidad la impone el resto del circuito al que se le conecta, ¿vale? Aquí nuevamente estamos trabajando con referencias pasivas. Si lo veis aquí, I de T y U sub G, ¿vale? Referencias pasivas, ¿de acuerdo? En los símbolos que se utilizan para la fuente de tensión, pues es variado, ¿vale? En este caso, por ejemplo, en este se utiliza para forma de tensión genérica. Estos dos de aquí se utilizan cuando la excitación es de corriente continua y estos de aquí cuando la excitación es de corriente alterna. Serán la simbología que utilizaremos, ¿vale? También estuvimos hablando de montajes incompatibles, es decir, montajes que a una fuente de una tensión pues no conviene hacerlo o realmente le sienta mal que se le coloque en este tipo de situaciones, ¿no? En este caso, pues,
una fuente de tensión cortocircuitada o dos fuentes de tensión conectadas de esta manera. ¿Vale? Ya veremos que esta conexión es una conexión paralela de distinta tensión. ¿De acuerdo? Cuando vemos la ley de Kirchhoff, si queréis podemos retornar a este montaje y comprobar que realmente pues, incumplirían la ley de Kirchhoff. ¿Vale? El segundo elemento activo con el que vamos a trabajar es el generador ideal de intensidad o fuente de intensidad. En este caso, es un elemento de dos terminales, aquí tenéis terminal A y terminal B, que impone una intensidad conocida entre dichos terminales. Es decir, lo que hace la fuente de intensidad es establecer una intensidad entre el terminal A y el terminal B, es decir, lo que marca la fuente de intensidad, ¿vale? Entre A y B, de valor conocido. ¿De acuerdo? El valor de la tensión de esa fuente de intensidad, obviamente, depende del circuito al que esté conectado, ¿vale? No depende de la fuente de intensidad, sino depende del propio circuito, ¿vale? En este caso, pues, montajes incompatibles, por ejemplo, dejar una fuente de intensidad, circuito abierto, ¿vale? O poner en serie fuentes de intensidad de distinto valor de intensidad, ¿de acuerdo? Esto lo estuvimos viendo y esto quizá luego se vea más claro cuando estudiemos la ley de Kirchhoff, ¿de acuerdo? Vale, estuvimos también viendo el interruptor, ¿vale? Como un elemento que va a aparecer en muchos problemas, en el sentido de que pues, simplemente nos permite hacer variaciones topológicas o conectar o desconectar elementos de un circuito, ¿vale? Simplemente destacar que cuando un interruptor está abierto, la intensidad que circula por él es cero, la tensión evidentemente puede ser cualquiera, y cuando el interruptor está cerrado, lo que se impone es que la tensión sea cero y la intensidad que circula por él mismo puede ser cualquiera, ¿vale? Eso simplemente son las dos condiciones que hay que tener en cuenta cuando analicemos un circuito con interruptor. Bien, hasta aquí es lo que estuvimos viendo en la sesión anterior y hoy vamos a ver la ley de circuito, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí, fijaos, hasta aquí hemos definido los elementos de circuito, es decir, ya podemos definir lo que es un circuito, es decir, un circuito, porque ya hemos definido los elementos, obviamente, hemos definido elementos de circuito, resistencia, bobina, condensador, fuente de tensión y fuente de intensidad, ¿no? Entonces, estos elementos de circuito, ¿qué hacemos con ellos? Bueno, pues esos elementos de circuito en general van a estar interconectados entre sí. Entonces, un circuito eléctrico en realidad, ¿qué es? Bueno, pues un circuito eléctrico en realidad es un conjunto de elementos de circuito interconectados entre sí, para cumplir cierta función, ¿vale? Ahí no vamos a entrar, es decir, en este curso no vamos a entrar para qué puede servir un circuito. En este curso lo que vamos a preocuparnos es de analizar ese circuito, ¿de acuerdo? Entonces, digo, un circuito eléctrico, conjunto de elementos de circuito interconectados entre sí. Fijaos que cada elemento de circuito está definido por una tensión y por una intensidad. Es más, para cada uno de los elementos de circuito tenemos una relación entre esa tensión y esa intensidad, ¿de acuerdo? Es decir, podemos definir ya en cierta forma cuáles son las incógnitas de nuestro problema. Es decir, nuestras incógnitas en realidad van a ser calcular la tensión y la intensidad en los elementos del circuito, ¿vale? Entonces, insisto, circuito eléctrico, conjunto de elementos de circuito integrados entre sí. Para cada uno de los elementos voy a tener dos incógnitas, la tensión y la intensidad, ¿vale? Cuando hablo de incógnitas, evidentemente, para resolver el problema tengo que hablar también de ecuaciones, ¿bien? Entonces, ¿con qué ecuaciones contamos? Bueno, pues por cada uno de los elementos del circuito contamos con una relación tensión-intensidad. Fijaos que si imaginaros que tenemos una resistencia, pues la tensión y la intensidad en esa resistencia no puede ser cualquiera, sino tiene que estar relacionada a través de U igual a R por I. Si hay una bobina, pues no puede ser cualquiera, sino la relación será esta de aquí. Si tenemos un condensador, idem de idem, ¿vale? Ya veremos eso en qué se traduce cuando veamos los distintos tipos de excitaciones, es decir, corriente continua, corriente alterna, en general circuito de corriente continua, circuito de corriente alterna, ¿vale? O si tenemos una fuente de tensión o si tenemos una fuente de intensidad. O sea, es decir, por cada uno de los elementos voy a tener una relación tensión-intensidad, ¿de acuerdo? En realidad, por cada elemento tengo dos incógnitas, es decir, que nos hacen falta más ecuaciones, ¿vale? Porque con esas ecuaciones, evidentemente, tendría la mitad de ecuación necesaria para resolver el problema, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde se obtienen el resto de ecuaciones? Bueno, pues el resto de ecuaciones se obtienen de las leyes de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff, sin entrar ahora mismo todavía en el detalle, en lo que digamos dicen, en lo que proponen, simplemente decir lo siguiente, es decir, yo tengo un circuito eléctrico, es decir, conjunto de elementos interconectados entre sí, y lo que vienen a decir la ley de Kirchhoff, como los elementos están interconectados entre sí,
las intensidades que circulan por cada uno de ellos no pueden ser cualesquiera, sino como tienen que cumplir al menos la ley de Kirchhoff. Es decir, tienen que cumplir ciertas relaciones, ¿vale? Que, digamos, vienen determinadas por el tipo de conexionado de los elementos entre sí, ¿vale? Entonces, en particular, existen dos leyes de Kirchhoff, la ley de Kirchhoff de tensiones y la ley de Kirchhoff de intensidad, ¿vale? Vamos a empezar por la ley de Kirchhoff de corrientes o la ley de Kirchhoff de intensidad, ¿vale? Que dice lo siguiente. Lo que dice es que en un nudo, ¿vale? Eléctrico, ¿vale? Es decir, zona donde confluye varios terminales de un circuito, las corrientes entran es igual a las corrientes que salen. O si lo hacemos en sumatorio, el sumatorio de las intensidades tiene que ser igual a cero, ¿vale? Es decir, matemáticamente lo que dice que el sumatorio de las I sub k, es decir, las corrientes que entran en un nudo, con su signo correspondiente, ¿vale? El signo cada uno lo puede asignar como quiera, es decir, si yo normalmente yo asigno le doy el signo positivo a las que entran en el nudo y signo negativo a las que salen, ¿vale? De manera que el sumatorio de esas intensidades con su signo correspondiente, positivo a las que entran y negativo a las que salen, tiene que ser igual a cero, ¿vale? O si lo queréis hacer como igualdad, el sumatorio de las intensidades que entran es igual al sumatorio de las intensidades que salen, ¿vale? Entonces, si nos vamos a un nudo concreto, ¿vale? Aquí me voy a ir a un nudo, este va a ser mi nudo. Este nudo confluyen, pues, fijaos, 1, 2, 3, 4 y 5 terminales, ¿vale? En este caso, fijaos, están asignadas estas intensidades. Está I1, I2, I3, I4 y 5 con sus signos correspondientes. ¿Vale? En este caso, la intensidad I1 está entrando, I2 está saliendo, I3 está entrando, perdón, he dicho I2 saliendo, no, I2 está entrando, I3 entrando, I4 saliendo e I5 saliendo, ¿vale? Pues, ¿qué dice la ley de Kirchhoff de intensidades? Oye, las intensidades estas no pueden ser cualesquiera, ¿vale? Como están unidas en este nudo, es decir, confluyen en este nudo, tienen que cumplir la ley de Kirchhoff de intensidades. Es decir, que I1, I2, I3, I4 y 5, al menos, aparte de otra serie de relaciones que serán de cada uno de los elementos, etcétera, etcétera, al menos tienen que cumplir la ley de Kirchhoff de intensidades en este nudo. Es decir, ¿qué dice la ley de Kirchhoff? Bueno, pues en este caso tenemos intensidad I1, I2, I3 entrando, así que I1, I2, I3 entrando, y la I4 y la I5 saliendo, pues menos I4 menos I5 igual a 0. O esto se puede expresar también en forma de igualdad. Las que entran igual a las que salen, ¿vale? Entonces, ¿cuántas leyes de Kirchhoff voy a tener? Pues tantas como nudos tenga el circuito, ¿vale? En general, no va a ser tantas como tenga el circuito, sino va a ser el número de nudos menos 1, ¿vale? Porque el último nudo en realidad es combinación lineal del resto de nudos, ¿vale? Es decir, que voy a tener tantas ecuaciones linealmente independientes correspondientes a la ley de Kirchhoff de corrientes como nudos menos 1 tenga el circuito, ¿vale? En el caso, esto se puede ampliar al caso general de que tengamos pues un nudo más genérico, ¿vale? Un corte, ¿vale? Tampoco voy a entrar en detalle de lo que es un corte. Un corte es realmente una región de circuito que separa el circuito en dos partes, ¿vale? Entonces, en este caso, fijaos, en este caso la I1 está saliendo, I2 entrando, I3 saliendo y I4 saliendo, ¿vale? Bueno, pues el mismo concepto se puede aplicar aquí. I1 está saliendo negativo, I2 entrando positivo, I3 saliendo negativo, I4 saliendo negativo. ¿De acuerdo? De manera que nos queda esta ecuación correspondiente a la ley de Kirchhoff de intensidad. ¿Bien? Bien, quiero llamar la atención una cosa. En la ley de Kirchhoff de corrientes, esta es la teoría, ¿vale? Lo que dice la teoría es esta exactamente, ¿vale? Es decir, que el sumatorio de corrientes, las intensidades que inciden en un nudo tiene que ser igual a 0, ¿vale? Pero, ojo, esta teoría, esta transparencia en sí sirve para entender la ley de Kirchhoff de corrientes, pero realmente lo que nos interesa no es la parte de teoría, hay que entenderla, evidentemente, sino la aplicación de la ley de Kirchhoff de corrientes a la hora de resolver un problema, ¿vale? Es decir, en general no se va a preguntar la ley de Kirchhoff de corrientes como teoría, sino en realidad esto nos sirve para poder resolver un circuito. ¿De acuerdo? Esto aplicado a un circuito eléctrico. Es decir, ¿qué implicaciones tiene esto en un circuito eléctrico? ¿Vale? Es decir, hasta ahora ya hemos definido lo que es un circuito eléctrico, conjunto de elementos de circuito interconectados entre sí. Por cada uno de los elementos del circuito, recordar que tenemos dos magnitudes, tensión e intensidad. ¿Bien? Ahora estamos diciendo que tenemos otras ecuaciones adicionales correspondientes a la ley de Kirchhoff de corrientes. Es decir, cojo cada uno de los nudos del circuito y ahora planteo la ley de Kirchhoff de intensidades. Y con eso tengo ciertas ecuaciones que ligan las intensidades del circuito, ¿vale?
Aún nos quedan más ecuaciones, ¿de acuerdo? ¿Cuál ecuación nos queda más? Aquí no me voy a entretener a hacer balance de ecuaciones incógnitas, porque tampoco tiene mucho sentido, porque tampoco vamos a sistematizar todo el procedimiento, sino aquí, en este curso, vamos a aplicar la ecuación de definición de los elementos y la ley de Kirchhoff, ¿vale? No vamos a sistematizar el procedimiento como podría ser plantear ecuaciones de nudo, plantear ecuaciones de malla de forma sistemática, ¿vale? Entonces, pero ya digo que se puede hacer perfectamente un análisis de ecuaciones incógnitas y donde se ve perfectamente que coincide, es decir, que hay balance de ecuaciones incógnitas, ¿vale? Bien, la ley de Kirchhoff de corrientes está clara entonces, ¿no? Vamos a pasar ahora a la ley de Kirchhoff de tensiones. ¿Qué dice la ley de Kirchhoff de tensiones? Bueno, pues la ley de Kirchhoff de tensiones lo que dice es que, como tengo elementos interconectados entre sí, las tensiones de los elementos no pueden ser cualesquiera. Tienen que cumplir la ley de Kirchhoff de tensiones. ¿Y qué dice la ley de Kirchhoff de tensiones? Pues, en general, en un camino cerrado formado por k elementos, cuyas tensiones se suponen en el mismo sentido en el que se recorre ese camino cerrado, se cumple que el sumatorio de tensiones es igual a cero. Es decir, el sumatorio de las tensiones en cualquier camino cerrado que uno se pueda plantear en un circuito eléctrico tiene que ser igual a cero. Repito, que el sumatorio de las tensiones en cualquier camino cerrado que uno se pueda plantear en el circuito, en un circuito eléctrico, tiene que ser igual a cero, ¿vale? Aquí, bueno, formalmente se le conoce esto de que hablo yo de camino cerrado, se le conoce de forma más elegante como bucle, ¿vale? Y también supongo que habéis oído hablar de la malla, ¿vale? La malla es un bucle un poco especial, es un bucle que no contiene en su interior a ningún otro bucle, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si os vais aquí a este circuito de aquí, ¿vale? Fijaos, lo que tenéis puesto en rojo sería un camino cerrado, ¿vale? Pero no sería una malla. ¿Por qué? Porque este camino cerrado incluye en su interior este camino cerrado y este camino cerrado, ¿vale? Por tanto, sería un bucle, pero no sería malla. Pues en este caso, lo que tenéis en azul, por ejemplo, sí sería malla. ¿Por qué? Porque es un camino cerrado que no contiene en su interior a ningún otro camino cerrado. ¿Vale? Voy a cambiar de color porque este color no se ve muy bien. ¿De acuerdo? Insisto, esta malla, ¿vale? O este camino cerrado no contiene en su interior ningún otro camino cerrado, por tanto, es malla, ¿vale? Es bucle, pero también malla, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué dice la ley de Kirchhoff de tensiones? Pues imaginaos, vamos a coger, por ejemplo, el camino rojo, ¿vale? Insisto que la ley de Kirchhoff de tensiones se puede aplicar a cualquier camino cerrado, ¿vale? Entonces, vamos a coger este camino cerrado, el camino cerrado que tenéis aquí marcado como rojo, es decir, que incluye el elemento 4, el elemento 5, el elemento 6 y el elemento 1, ¿vale? Y vamos a ir sumando las caídas de tensiones, ¿bien? Entonces, las caídas de tensiones que están a favor del sentido de recorrido de este camino cerrado, vamos a considerarlas positivas. Y las caídas de tensiones que están en sentido contrario al recorrido por el bucle, negativas, ¿bien? Entonces, vamos a empezar por el 4, vamos a empezar por este de aquí. Entonces, U sub 4 tiene este sentido, ¿de acuerdo? Entonces, el bucle, el camino cerrado rojo, ¿vale? Va de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces, la U sub 4 entraría como positiva o negativa. Se entraría como positiva porque va en sentido favorable, ¿de acuerdo? Entonces, aquí estaríamos con, vamos a señalarlo por aquí, U sub 4 positivo, ¿de acuerdo? Bien, siguiente elemento. El siguiente elemento es el U sub 5. El U sub 5, el sentido de la tensión es hacia abajo, ¿vale? El sentido de recorrido es hacia abajo, ¿vale? Así que mismo sentido, por tanto, la U sub 5 debería entrar como positiva, pues como positivo, ¿vale? Aquí está, como positivo. ¿De acuerdo? Voy a señalarlo aquí. Positiva U sub 5 y positiva U sub 4. Siguiente elemento que nos encontramos es la U sub 6. Fijaos, la U sub 6 tiene ese sentido de tensión, ¿vale? Y el sentido de recorrido del bucle es de derecha a izquierda, ¿vale? Así que sentido contrario, por tanto tienen que entrar con signo negativo. Pues U sub 6 con signo negativo, ¿vale? Ya nos quedaría la U sub 1. La U sub 1, si os fijáis, el sentido de la tensión es hacia abajo y el sentido de recorrido del camino cerrado es hacia arriba. Sentido contrario, por tanto, negativo, menos U sub 1. ¿Vale? Así que esta sería la ecuación correspondiente al bucle rojo.
Así que, importante, cualquier camino cerrado tenemos que marcarle un sentido de recorrido, ¿vale? Entonces, mi recomendación es que siempre que apliquéis la ley de Kirchhoff de tensiones, siempre intentéis, pues el sentido de recorrido siempre utilizar el, ¿vale? El sentido normal es que se suele utilizar el sentido de las agujas del reloj, ¿vale? Entonces, cogéis este sentido de recorrido, ese sentido de recorrido del bucle y a partir de ahí, pues vais sumando o restando las tensiones que os vais encontrando, si están a favor o están en contra del sentido de recorrido, ¿vale? Claro, evidentemente, para sumar y restar tensiones, evidentemente estas tensiones tienen que estar marcadas en el circuito, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer ahora el sentido, o sea, la ley de Kirchhoff de tensiones en el caso de la malla azul. Voy a empezar por el elemento 4 nuevamente, ¿vale? Pues el elemento 4, insisto, que la U sub 4 de izquierda a derecha y el sentido de recorrido de la malla también es de izquierda a derecha, por tanto entrará con signo positivo. Vale. Vamos al 5. El 5, el sentido de la U es esta de aquí y el sentido de recorrido de arriba a abajo, por tanto, mismo sentido, más U sub 5. Y ahora nos queda el 6. El 6, fijaos que el sentido es de izquierda a derecha y el sentido de recorrido de la malla al contrario, ¿vale? Así que menos U sub 6. Y después nos queda la U sub 3. U sub 3, en este caso, fijaos, retornamos por este elemento, ¿vale? Por el elemento U sub 3, ¿de acuerdo? Fijaos que el U sub 3 tiene la tensión U sub 3 va de abajo a arriba, perdón, de arriba a abajo. Y el sentido de recorrido de la malla va de abajo a arriba. Por tanto, negativo menos U sub 3. ¿De acuerdo? Por tanto, la ecuación que nos queda para la malla es esta que tenéis aquí. ¿Vale? Es la ecuación que define a esa malla. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Evidentemente, no todas las ecuaciones, es decir, las ecuaciones que podemos obtener aplicando leyes de Kirchhoff que sean linealmente independientes son justamente las mallas que tiene el circuito. ¿Vale? En este caso, fijaos que este circuito tiene B mallas, ¿vale? B mallas, ¿de acuerdo? Es decir, en este caso tiene 3 mallas. En este caso, estas 3 mallas serían las 3 ecuaciones linealmente independientes que yo puedo obtener. Es decir, cualquier otra ecuación que yo pueda plantear aplicando la ley de Kirchhoff de tensiones va a ser linealmente dependiente de las anteriores. Antes hemos dicho, y esto es simplemente por curiosidad, ¿vale? Antes hemos dicho que ecuaciones de nudos vamos a obtener linealmente independientes el número de nudos menos 1, ¿vale? Bueno, pues aquí vamos a obtener C menos N más 1. Es decir, el número de ecuaciones linealmente independientes correspondientes a la ley de Kirchhoff de tensiones va a ser el número de elementos menos el número de nudos más 1. Fijaos, si os fijáis aquí, el número de elementos es 1, 2, 3, 4, 5 y 6 elementos. Nudos que tiene el circuito, pues tiene 1, tiene 2, 3 y 4 nudos. ¿Vale? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto lo voy a hacer ahora mismo, pero esto es simplemente para que lo veáis. C, hemos dicho que es 1, 2, 3 y 4 nudos más 1. ¿Vale? Entonces, 6 menos 4 son 2, más 1 son 3 mallas. ¿De acuerdo? Vale, esto simplemente, no voy a detallar esto, es decir, ni ese es el objeto del uso de detallar, simplemente para que lo entendáis, ¿vale? Evidentemente, entender todo esto significa que tenéis que tener conceptos de topología del circuito, ¿vale? Entonces, para mí, por ejemplo, esto sería un nudo, un nudo se define a partir de que confluyan dos o más elementos, dos o más terminales, llamémoslo así, ¿de acuerdo? Entonces, esto para mí sería un nudo, este sería todo un nudo, ¿vale? Este sería todo un nudo, y este sería otro nudo. Entonces, tendríamos 1, 2, 3 y 4 nudos. ¿De acuerdo? Ecuaciones, vamos a entretenernos aquí y así lo veis, ¿vale? Para este circuito. Vamos a ponerlo bien. Y así lo hacemos una vez, os enteréis más o menos de cómo va el conteo y demás, ¿vale? Entonces, esto es un nudo. ¿Vale? Esto es otro nudo. Esto es otro nudo y todo esto es otro nudo. ¿Vale? Entonces, ¿cuántos nudos tenemos? Pues n es igual a 1, 2, 3 y 4 nudos. ¿Vale? Elementos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 elementos. Entonces, ecuaciones de nudos linealmente independientes. ¿Cuánto vamos a obtener? Pues en este caso hemos dicho que es n-1, 4 menos 1, que es 3.
ecuaciones de... ecuaciones de uno quiere decir ecuaciones de ley de Kirchhoff de intensidades, ¿vale? Ecuaciones de la ley de Kirchhoff de tensiones, ¿vale? Esto sería ley de Kirchhoff de intensidades, también, ¿vale? La ley de Kirchhoff de tensiones hemos dicho que es C menos N más 1, es decir, 3. Total, 6. Y tengo 6 ecuaciones, ¿vale? 6 ecuaciones de la ley de Kirchhoff. Por cada uno de los elementos, además, tengo una ecuación de definición del elemento. Es decir, por cada uno de los elementos tengo entonces una ecuación de definición. Como tengo 6 elementos, pues tengo más 6 ecuaciones. Es decir, en total tengo 12 ecuaciones. 6 correspondientes a la ecuación de definición de los elementos y 6 correspondientes a la ley de Kirchhoff. ¿Cuántas incógnitas tiene este problema? ¿Cuántas incógnitas? Recordad que las incógnitas en general son las tensiones y la intensidad en cada uno de los elementos. Entonces, como tengo 6 elementos, tengo 6 por 2 incógnitas, tengo 12 incógnitas totales, ¿vale? Si os fijáis, 12 incógnitas con 12 ecuaciones, ¿vale? Por tanto, el problema se puede resolver, ¿vale? ¿Qué haremos nosotros? Evidentemente, nosotros no vamos a estar planteando ecuaciones de forma sistemática, sino utilizar, evidentemente, las ecuaciones de definición de los elementos, ¿vale? Las ecuaciones de definición de los elementos más las leyes de Kirchhoff, ¿de acuerdo? Y con estas dos ecuaciones, con ese conjunto de ecuaciones, vamos a ser capaces de resolver un problema de circuitos. Insisto, resolver un problema de circuitos para nosotros va a ser calcular en general la tensión y la intensidad en todos los elementos del circuito, ¿vale? Así que ya tenemos definido perfectamente qué es un circuito eléctrico. Tenemos definido las incógnitas del problema y también tenemos definido incluso las ecuaciones que vamos a trabajar, ¿vale? Bien, realmente esta es la base casi, en este punto de aquí, está la base ya casi de todos los problemas que van a continuación. Porque cuando veamos un circuito de corriente continua, lo que vamos a hacer es particularizar esto que hemos visto al caso de que la excitación sea de tipo constante. Es decir, una excitación de corriente continua significa que tenemos una fuente de alimentación que no varía con el tiempo. Y después veremos lo que pasa cuando tenemos una fuente de excitación de corriente alterna, es decir, senoidal, en este caso una fuente senoidal. Y daremos, o describiremos la metodología de resolución que vamos a seguir para resolver ese tipo de problemas, ¿vale? Pero en esencia, la base ya es esta, es decir, ecuación de definición de los elementos y la ley de Kirchhoff de tensión e intensidad, ¿vale? Insisto, las leyes de Kirchhoff de tensión e intensidades son relativamente sencillas de entender, ¿vale? Ahora hay que ponerlas en práctica, ¿de acuerdo? Y hacerlo correctamente, ¿vale? Es decir, establecer una rutina de trabajo en el cual apliquemos de forma rutinaria la ley de Kirchhoff de intensidades y la ley de Kirchhoff de tensión. Bien, vamos a hacer un ejercicio. Ahora sí, probablemente vamos a intentar habilitar micros para que habléis en la medida de lo posible y podamos, podamos ver un poco ¿no? Entonces, fijaos, lo que se trata, esto es un ejercicio simplemente de, aplicando las leyes de Kirchhoff, determinar I1, I2, UAB y USU, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir, por ejemplo, vamos a ir a determinar ISU2, ¿vale? Vamos a empezar por ISU1, que es la que viene, ¿vale? Entonces, ISU1. Me voy a pasar voy a poner esto un poco más grandecito, así. Vale, aquí se ve. Entonces, vamos a ir primero al ISU1. Fijaos, para yo calcular ISU1, evidentemente aplicando leyes de Kirchhoff, ¿vale? Que es de lo que se trata. Esto es simplemente un ejercicio para que veáis. En este caso, fijaos, hay tensiones puestas en los elementos y hay intensidades marcadas en distintas ramas del circuito, ¿vale? Entonces, lo que se trata es de que apliquemos leyes de Kirchhoff para calcular estas incógnitas que nos dicen. Vamos a ir a la ISU1. La ISU1 está aquí, fijaos. Esta es la ISU1, además tiene su sentido, ¿de acuerdo? Esta ISU1 incide en este nudo de aquí, ¿vale? En este nudo incide esta rama de aquí, ISU1, y esta de aquí, ¿verdad? Pues fijaos, este ISU1 está entrando en el nudo, estos menos 3 amperios están saliendo del nudo, y por aquí, ¿qué intensidad viene? Me vengo por aquí, por aquí, por aquí, y me vienen menos 8, o dicho de otra manera, estos 8 que vienen aquí, en realidad están aquí, ¿vale? Aquí viene 8 amperios, ¿de acuerdo? Porque esta intensidad viene por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ¿de acuerdo? Así que esto viene así, ¿de acuerdo? Así que en este nudo de aquí
¿Cuáles son las intensidades que están entrando? Pues en este caso está entrando I sub 1. ¿Vale? ¿Cuáles son las intensidades que están saliendo? Están saliendo 8 y menos 3, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, podemos hacer una cosa. Intensidad que entra igual a intensidades que salen, o sumatorio de las intensidades igual a 0. ¿Vale? Como queráis. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a hacerlo. Intensidad I sub 1 tiene que ser igual a 8 menos 3. ¿Vale? Entonces, esto queda 5 amperios. ¿Vale? Si lo quisiéramos hacer intensidades, sumatorio de intensidades igual a 0, entonces sería I sub 1 entra, sale 8, negativo, y sale 3, negativo, del negativo quedaría positivo, igual a 0, y por tanto, I sub 1 igual a 5 amperios. ¿Vale? ¿Hay alguna duda en esto? ¿Hay alguna duda? Así pregunto explícitamente. ¿Hay alguna duda? ¿Nadie tiene duda? Vale, magnífico. Vamos a ir a la siguiente intensidad. En este caso hemos calculado la intensidad I1, vamos a ir a la intensidad I2. La intensidad I2 está aquí. ¿Vale? Vamos a ponerlo en rojo. La intensidad I2 está aquí. ¿Vale? Pues vamos a ir, la I2 evidentemente viene por aquí y viene por aquí. ¿Vale? Pues, ¿en qué nudo me voy a ir? Pues podéis ir al nudo que queráis, ¿vale? O al nudo A o al nudo B. En este caso me voy a ir al nudo B porque en el nudo B ya tengo las dos intensidades que inciden en el nudo, ¿vale? Así que voy a hacerlo aquí. Pues, la intensidad I2, que es esta de aquí, está entrando en el nudo B. En el nudo B también está entrando los 8 amperios y del nudo B salen 10 amperios. Así que voy a plantear la ley de Kirchhoff de intensidades en el nudo B, ¿verdad? Entonces, intensidad que entra, I2. ¿Hay alguna intensidad que entra más? Sí, 8 amperios, más 8. Más 8. Y intensidad que sale, 10 menos 10, igual a 0. Así que I sub 2 es igual a 2 amperios. ¿De acuerdo? Es decir, 2 que entran más 8 que entran son 10 que salen. ¿Vale? Visto ahora desde intensidades que entran igual a intensidades que salen. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Hay alguna duda? Visto, ¿no? Perfecto. Vale, eso sería lo correspondiente a la ley de Kirchhoff de intensidades. Vamos a ir a las tensiones. Nos piden calcular ahora, vamos a ir a la U... Vamos a ver, esperaros un momentillo que vea yo la U sub X y la U sub AB. Vamos a ir a la U sub AB, ¿vale? ¿Qué es U sub AB? ¿Vale? Esto que viene aquí definido como U sub AB. Bueno, pues U sub AB es la tensión que existe entre A y B. Esta es U sub AB. Si lo queréis en forma de flecha o si lo queréis en forma de más menos. ¿De acuerdo? Y esto es U sub A B. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, quiero calcular U sub AB. U sub AB es una tensión. Así que, como tengo que calcular la tensión, lo que necesitaré será incorporar U sub AB en un camino cerrado cuyas tensiones sean todas conocidas, salvo U sub AB. ¿Vale? Entonces, definir un camino cerrado donde conozcáis todas las tensiones, salvo U sub AB. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ponerlo en azul. Vamos a suponer. A ver, un camino cerrado uno se puede plantear con este, el que estoy señalando por aquí. ¿De acuerdo? Este es un camino cerrado. ¿Sí? Entonces, en este camino cerrado, esta tensión la conozco, pero esta la desconozco. ¿Vale? Esta la conozco y esta la desconozco. Por tanto, no me sirve este camino cerrado. ¿Vale? Voy a ver otro camino cerrado. Otro camino cerrado puede ser, por ejemplo, este de aquí. Este que me establezco por esta parte de aquí. Bueno, pues en esta parte de aquí, fijaos, yo voy dando saltos, ¿vale? De A voy a saltar a B, de B voy a saltar aquí, de aquí voy a saltar aquí y de aquí voy a retornar a la A. ¿De acuerdo? Entonces, pregunto, de A a B es lo que quiero calcular. De B a este punto lo sé, vale 0. De aquí a aquí sé lo que vale y de aquí a aquí sé lo que vale. Por tanto, voy a quedarme con este camino de la izquierda. Voy a repetirlo por aquí. Esto es U sub AB. Voy a hacer el camino, el sentido de recorrido va a ser este. ¿Vale? Ahora por aquí voy a hacerlo mejor.
Este va a ser el camino de recorrido, ¿de acuerdo? Y voy a empezar por A, ¿vale? Voy a empezar por el punto A. Entonces, vamos a ver. Punto A. ¿De A dónde salto? De A voy a saltar a B, que es lo que me están pidiendo, ¿de acuerdo? Entonces, U sub A, B. Siguiente. De B, todo el mundo ve que de B hasta aquí, es decir, desde este punto hasta aquí, la tensión vale 0, ¿vale? Aquí no hay ningún elemento, ¿vale? Aquí no hay ningún elemento. Ahora, tengo que controlar la caída de tensión entre este punto y este punto de aquí. ¿Cuánto vale esta caída de tensión? Bueno, pues fijaos, el terminal grande, es decir, la línea grande de este símbolo de fuente de tensión es el más y la línea pequeña es el menos, ¿de acuerdo? Así que aquí tengo el más y aquí tengo el menos. Es decir, que esta tensión en realidad es así, 20 para abajo, ¿verdad? Pregunto, ¿esos 20 para abajo están a favor o están en contra del sentido de recorrido? Realmente están en contra, ¿verdad? Es decir, el sentido de recorrido, el sentido de las agujas del reloj, aquí el sentido de recorrido es de abajo a arriba, mientras que la tensión que me marca esta fuente es de arriba a abajo. Por tanto, sentido al contrario, ¿verdad? Así que yo aquí tengo que colocar menos 20. ¿Vale? Seguimos. Ahora, el sentido de recorrido. Este elemento tiene la tensión así menos 5, ¿verdad? De más a menos es menos 5. Y el sentido de recorrido, este es de izquierda a derecha. Sentido contrario, sí. Así que menos 5, ¿vale? Menos lo que marque la fuente. La fuente me marca menos 5. Y esto tiene que ser igual a 0, porque ya he retornado al punto donde empecé. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto me queda U sub AB? Pues U sub AB es menos 20 menos 5, es decir, menos 20 más 5 es menos 15, y pasa al segundo miembro como 15 voltios. ¿Vale? ¿Alguna duda? Este es un pelín más complejo, y por eso digo que siempre hay que llevar una rutina, ¿vale? Porque aquí los signos se pueden ir fácilmente, ¿vale? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien se ha perdido? Vale, perfecto. Ok. Vale, vamos al siguiente. El siguiente es la U sub X. A ver, los 8 voltios no lo tenemos en cuenta porque los 8 voltios están incluidos dentro del U sub AB. ¿De acuerdo? Es decir, yo tengo que calcular la tensión entre A y B. ¿Vale? Por tanto, los 8 voltios están incluidos aquí. ¿De acuerdo? Lo que sí me va a servir es que si yo esta tensión, la UAB, ya he dicho que vale 15 voltios, ¿vale? Si esto ya lo he calculado y sé que vale 15 voltios, como esto vale 8 voltios, es decir, de aquí a aquí valen 8 voltios, sé en este elemento de aquí, más o menos 15 menos 8, ¿cuánto va a ser? 7, ¿no? Eso es, 7 voltios. ¿De acuerdo? Vamos a ir entonces ahora a calcular la U sub X. La U sub X está aquí, ¿vale? Esta va a ser la U sub X. Entonces, voy a definir un camino cerrado, incluya la U sub X y donde conozca todas las tensiones, ¿vale? Entonces, pregunto, este camino cerrado, el primero camino cerrado que se puede ocurrir, ¿vale? El camino cerrado, evidentemente, parte de un punto y llega al mismo punto, ¿vale? Entonces, este camino cerrado. ¿Este camino cerrado me valdría sí o no? Pregunto, ¿este camino cerrado me valdría sí o no? Sí. ¿Por qué? ¿Conozco todo? ¿Conozco todo? Sí, conozco todo, salvo el sub X. Fijaos, conozco 3 voltios, conozco de aquí, de B a A, ya la he calculado antes, ¿vale? Que son 15 voltios o menos 15, y ya tengo todo, ¿verdad? Ese me podría valer. Y ahora, pregunto, ¿podría valer también este de aquí? ¿Este de aquí podría valer también? Sí, conozco todo, ¿verdad? Conozco estos 20, conozco los menos 5 y conozco 3. ¿Vale? Entonces, vamos a hacerlo con los dos para que veáis exactamente, para que lo veáis exactamente, ¿vale? Cómo se hace. Venga, vamos a ir primero a este de aquí. Vamos a hacerlo con este de aquí. Este sentido de recorrido, ¿vale? Y voy a empezar por aquí, ¿vale? Entonces, venga, ya podemos hacerlo más rápido, ¿vale? UX, el siguiente punto que me encuentro sería
En este caso, fijaos, tengo definido AB, que son 15 voltios, ¿vale? Entonces, como el sentido de recorrido va en contra de los 15, menos 15, más 3, igual a 0. Así que U sub X es exactamente igual a 12 voltios. Ese es utilizando este sentido de recorrido. ¿Vale? ¿Se ven? Sí, ¿no? Vale, vamos a ir ahora a este sentido de recorrido. Ahora voy a hacer este, ¿vale? Voy a empezar por el mismo punto y voy a llegar al mismo punto, obviamente, ¿vale? Entonces, voy a poner aquí abajo, ¿vale? U sub X menos 20 menos 5 más 3 igual a 0. Así que queda menos 20 más 5 menos 15 más 3 menos 12 u X igual a 12 voltios. ¿Vale? ¿Claro? Vale, perfecto. Vale, ¿cuántas mallas tiene ese circuito? ¿Cuántas mallas tiene? Depende. Si 2 y 3, ¿no? Vale. Entonces, 1, 2 y 3. Si estos dos elementos se pueden asociar en uno solo, ¿vale? Entonces tendría 2. Pero tal como está pintado este circuito, este es 1, 2 y 3. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, si queréis, vamos a echar cuenta de análisis de nudos. Venga. Simplemente para que lo veáis exactamente. Aquí tendríamos un nudo total, ¿vale? Y aquí tendríais otro nudo, ¿vale? Entonces tendríais 1, 2, 3, 4 y 5 nudos. N igual a 5. Elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C igual a 7. Entonces, ley de Kirchhoff de intensidades, 4. Ley de Kirchhoff de tensiones, C menos, 7 menos N más 1. 7 menos 5 son 2, más 1, 3. ¿De acuerdo? 7 menos 5 son 2, más 1, 3. ¿De acuerdo? 4 y 3, 7. Más la ecuación de definición de los elementos, que hemos dicho que son 7 elementos, pues 7. Entonces, 4 y 3, 7 y 7, 14. 14 ecuaciones. 14 ecuaciones. ¿Cuántos elementos tenemos? 7 por 2 por 7, 14. ¿Vale? 14 incógnitas. 14 incógnitas, 14 ecuaciones. ¿De acuerdo? Por tanto, ya tenéis el problema resuelto. ¿Vale? Y simplemente para que lo veáis. Ya sabéis, en este caso, si tenéis 3 mallas, pues ya no vais a poder sacar una ecuación más de la ley de Kirchhoff de tensiones, no vais a sacar más que 3 ecuaciones linealmente independientes. Y de la ley de Kirchhoff de intensidades, más de 4 no vais a sacar. ¿Vale? Porque la quinta ya sería linealmente dependiente. ¿Vale? Muy bien. Pues con esto, si no tenéis ninguna duda, acabamos la aplicación de la ley de Kirchhoff de tensiones y de intensidades, es decir, de la ley de Kirchhoff. ¿Vale? ¿Hay alguna duda? No, perfecto. Vale, pues lo que queda ya es casi aplicaciones, salvo el balance de potencia, salvo el punto 8. Ahora vamos a ver el punto 6 y el punto 7, que en realidad es jugar un poco con la ley de Kirchhoff y con las ecuaciones y con los elementos de decisión, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahora dos tipos de... Fundamentalmente, el punto 6 se trata de asociación de elementos pasivos, asociación serie, asociación paralelo y algunas herramientas que son bastante útiles en la resolución de problemas y que nos facilitan muchas veces su resolución, que, digamos, como elemento, digamos, de uso, es decir, como herramienta de uso, ¿vale? Entonces, aparte de las configuraciones. Vamos a definir lo que es una asociación serie, es decir, cuando hablamos de una conexión serie de elementos, ¿vale? Lo que queremos decir es que están conectados en serie, es decir, dos elementos están conectados en serie cuando son recorridos por la misma intensidad. Mirad, aquí tenéis n resistencias, ¿vale? Puestas en serie, es decir, conectadas una detrás de la otra, de manera que por todas ellas circula la misma intensidad, ¿vale? Entonces, fijaos, la tensión total de la agrupación, la tensión total de las n resistencias puestas en serie, vamos a denominarla UDT.
Y la intensidad que atraviesa todas las resistencias es I de t, ¿vale? Entonces, la pregunta que planteamos ahora es, ¿qué resistencia tengo que colocar entre este terminal y este terminal, ¿vale? Para que, quitadas las n resistencias, el resto del circuito ni se entere. O dicho de otra manera, ¿a qué es equivalente n resistencias puestas en serie? ¿Vale? Bueno, pues n resistencias puestas en serie es equivalente a una única resistencia cuyo valor es suma de las resistencias puestas en serie. ¿Vale? Repito, n resistencias puestas en serie, ¿vale?, es equivalente a una única resistencia cuyo valor es la suma de las resistencias que están en la serie. ¿Vale? Esto conlleva, fijaos una cosa, fijaos que en el dibujo yo he señalado la U total, he señalado la U total y he señalado la I que atraviesa cada una de las resistencias, ¿verdad? Bien. Pero también he señalado una U sub K, es decir, he señalado una tensión en la resistencia RK. Es decir, en la resistencia RK está circulando intensidad común a todas las resistencias, I de T, y en esta resistencia la tensión es U sub K, ¿vale? Bueno, pues asociado a la configuración, a esta configuración, a esta asociación serie de resistencias, aparece el concepto, y este es un concepto importante que luego se utilizará en muchos problemas y que facilita su resolución, que es el concepto de divisor de tensión. ¿Qué dice el concepto de divisor de tensión o qué implica el divisor de tensión? Bueno, pues lo que viene a sugerir es, dime cómo se puede obtener la tensión de la resistencia RK, ¿vale?, si yo conozco la tensión total, el valor de la resistencia. ¿De acuerdo? O sea, es decir, el divisor de tensión lo que responde a la pregunta es ¿cuánto vale la tensión de una de las resistencias de la agrupación conocida todas las resistencias y la tensión total? ¿Vale? Es decir, en definitiva, ¿cómo se reparte la tensión entre las resistencias? ¿Vale? Bueno, pues esta expresión o esta relación es esta que tenéis aquí. Es decir, la tensión de la resistencia K, obviamente K puede ser cualquier resistencia de la agrupación, ¿vale?, desde 1 hasta N. La tensión de la resistencia K es la tensión total multiplicada por un coeficiente, ¿vale? Y este coeficiente se calcula de la siguiente manera. Una fracción, numerador, la resistencia donde yo quiero calcular la tensión, RK. Y abajo, el sumatorio de todas las resistencias que pertenecen a la agrupación, ¿vale? Es sencillo. Es decir, si yo quiero calcular, fijaos en una cosa, fijaos que conocéis, por ejemplo, la tensión, digo caso real, ¿vale? Conocéis la tensión total aplicada en la agrupación y conocéis las resistencias, ¿vale? Pues, y ahora preguntan, ¿cuánto vale la resistencia? ¿Cuánto vale la tensión en la resistencia K? La resistencia R sub K. Bueno, pues muy sencillo. La tensión en la resistencia R sub K es la tensión total multiplicado por RK, es decir, la resistencia donde yo quiero calcular la tensión, dividido por el sumatorio de las resistencias. Es sencillo, ¿vale? Entonces, con esta sencilla ecuación ya tengo definida la tensión U sub K, ¿vale? Bueno, pues a esto se le conoce como divisor de tensión, ¿de acuerdo? El divisor de tensión lo que viene a decir es que conocida U de T se puede determinar la caída de tensión en uno de los elementos U sub K, ¿vale? ¿Claro? Ese es el concepto del divisor de tensión. Insisto, este es un concepto que se puede aplicar y de hecho facilita la resolución de muchos problemas, ¿vale? El concepto de divisor de tensión. Ojo, el concepto de divisor de tensión hay que aplicarlo correctamente, no en cualquier situación. Vale, en esta situación en la cual tengamos n resistencias puestas en serie, ¿vale? Es decir, n resistencias por las cuales circule la misma intensidad, ¿vale? Bien, os dejo como ejercicio que obtengáis esta relación, es decir, que demostréis esta relación a partir de la ley de Kirchhoff. Esto es muy sencillo, ¿vale? Cogéis la I de T, vais calculando estas tensiones, pues sumáis y, ¿vale?, os vais a dar cuenta que la I de T podéis sacar el factor común, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, esto en cuanto a la asociación serie de resistencias. Si tenemos bobinas puestas en serie, ahora estas n bobinas puestas en serie es equivalente a una única bobina equivalente, cuyo valor es el sumatorio de las L's, ¿de acuerdo? En el caso de los condensadores va un poco al contrario, ¿vale? En este caso, el condensador equivalente no se calcula como suma de las capacidades, sino la inversa de la capacidad equivalente es el sumatorio de las inversas de las capacidades, ¿de acuerdo? Es decir, para entendernos,
Poner resistencias en serie es aumentar resistencia. Poner bobinas en serie es aumentar L, es decir, aumentar el coeficiente de autoinducción, pero poner condensadores en serie es disminuir la capacidad. ¿De acuerdo? Es decir, cuando ponemos resistencia en serie, si queremos aumentar resistencia, ponemos resistencia en serie. Si queremos aumentar coeficiente de autoinducción, ponemos bobinas en serie. Pero, en este caso, si queremos disminuir capacidad, tenemos que conectar condensadores en serie. ¿Vale? Es decir, los condensadores van un poco a la inversa. ¿Por qué va a la inversa los condensadores? Pues muy sencillo. Si lo único que tenéis que hacer es irse a la ecuación de definición de resistencia bobina y condensador. Fijaos, U igual a R por I, U igual a L derivada respecto del tiempo. Sin embargo, el condensador va al contrario. I de T es C derivada de U respecto del tiempo. Es decir, la constante va multiplicando a la U, mientras que aquí la constante iba multiplicando a la I, a la derivada, y a la R va multiplicando a la I. ¿Vale? Por eso sale la inversa. Vale. Bien. Vamos a ir ahora a la asociación paralelo. En este caso, la asociación paralelo, ¿qué viene a decir? Bueno, pues que dos elementos están en paralelo cuando están sometidos a la misma tensión. Es decir, en este caso, fijaos, aquí tenéis un conjunto de n resistencias. En este caso están expresadas como conductancias porque resulta más cómodo trabajar la conexión paralelo con conductancias que con resistencia, ¿vale? En este caso, fijaos, estas n conductancias o estas n resistencias están colocadas en paralelo, fijaos, porque ven están sometidas a la misma tensión. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es, igual que antes nos planteamos que n resistencias puestas en serie, ¿a qué es equivalente? Pues ahora nos planteamos que n conductancias puestas en paralelo, ¿a qué es equivalente? ¿Vale? Bueno, pues si trabajamos con conductancias, n conductancias puestas en paralelo es equivalente a una conductancia que se obtiene como suma de las conductancias puestas en paralelo. ¿Vale? Es decir, n conductancia puestas en paralelo es equivalente a una conductancia que se obtiene como suma de las n conductancias puestas en paralelo. ¿De acuerdo? Sí, en vez de expresarlo como en conductancia está claro, ¿vale? Es fácil. Es la misma expresión que la resistencia puesta en serie, pero trabajando con conductancia. Recordad que las conductancias son las inversas de la resistencia. O quizá estéis más acostumbrados también a ver que en el caso de conexión paralelo, la inversa de la resistencia equivalente es el sumatorio de las inversas de la resistencia. ¿Vale? Es decir, en este caso, conectar resistencias en paralelo supone disminuir la resistencia total. ¿De acuerdo? Es decir, cuando conectamos mucha resistencia en paralelo, lo que hacemos es estar disminuyendo la resistencia equivalente. ¿Vale? O aumentando la G. ¿Vale? Sí, aumentar una resistencia es lo mismo que disminuir una G. ¿Bien? Disminuir una resistencia equivalente es lo mismo que aumentar la G equivalente. ¿De acuerdo? ¿Entendido esto? Vale. Recordar que, y eso lo comentaremos ahora, que la mayoría de las cargas en la realidad están conectadas en paralelo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en nuestra casa todas las iluminación, enchufes y demás están conectados en paralelo. Es decir, que todos están sometidos a la misma tensión. ¿De acuerdo? ¿Está claro? De manera que si se funde una de ellas, evidentemente no pasa nada. Es decir, no deja sin servicio el resto de la instalación. En el caso de conexión serie, ¿vale? Si se funde, imaginaros que estos sean bombillas, si se fundiera alguna de estas, en principio dejaría sin alimentación el resto del circuito. Por tanto, en realidad quedaría inutilizado todo el resto del circuito, ¿vale? Imaginaros que en vez de resistencia fuesen, bueno, realmente con la resistencia se ve fácil, ¿no? Resistencia y resistencia. ¿De acuerdo? Si alguna de ellas no funciona, pues está claro que por aquí no atraviesa intensidad y por tanto todo el resto de resistencias no funcionaría. ¿Vale? Entonces, en el caso de las viviendas, todos los elementos están conectados en paralelo. ¿De acuerdo? De manera que funcionen o no funcionen, no afecta al resto del circuito. ¿Vale? Bien. Asociado, fijaos, antes en la conexión serie de resistencias teníamos asociado el concepto de divisor de tensión, ¿vale?
Ahora, asociado a la conexión paralelo de resistencias, podemos definir el concepto de divisor de intensidad, ¿vale? ¿Qué es el divisor de intensidad? Bueno, pues el divisor de intensidad lo que viene a calcular, o lo que viene a responder es cuánto vale la intensidad que circula por una de las resistencias, sabiendo la intensidad total que circula por la agrupación y conocida las Gs, ¿de acuerdo? Conocida las conductancias, ¿vale? Eso es lo que viene a responder el divisor de intensidad. Entonces, fijaos, conocida la IT, es decir, conocida la intensidad total, dime cuánto vale la I que circula por una de las conductancias K, ¿de acuerdo? Bueno, pues es una expresión similar a la que hemos utilizado para el caso de la conexión serie, ¿vale? Simplemente cambiando las R por las G. Y sale una expresión similar, fijaos. La I de K, ¿vale? La intensidad que circula por la conductancia K es la intensidad total multiplicado por un coeficiente. Ese coeficiente arriba hay que poner E sub K, la conductancia donde yo quiera calcular la intensidad, y abajo el sumatorio de las Gs. ¿De acuerdo? Entonces sale una expresión similar al caso de la resistencia. Entonces, en este caso, aprendiendo simplemente el divisor de tensión, tenemos ya casi aprendido el divisor de intensidad simplemente cambiando las Rs por las Gs. ¿De acuerdo? Bien. En el caso de bobinas en paralelo, pues sigue la misma rutina que en el caso de la resistencia en paralelo, es decir, la inversa de la L equivalente es el sumatorio de las inversas. En el caso de los condensadores, fijaos, poner N condensadores en serie supone ¿el qué? Pues en el caso de los condensadores en serie supone aumentar capacidad. Es decir, si queremos aumentar capacidad, tenemos que poner condensadores en serie. ¿De acuerdo? Fijaos que los condensadores siempre van un poco al contrario que la bobina a la resistencia, ¿vale? Debido a lo que he comentado antes de las ecuaciones, de la relación entre tensión e intensidad, ¿vale? En este caso, el condensador equivalente es el sumatorio de las capacidades. Es decir, si queremos aumentar capacidad, pues conectamos condensadores en paralelo. Si queremos disminuir capacidad, conectamos condensadores en serie, ¿vale? Bien. Bueno, pues esto en cuanto a las conexiones serie y paralelo, ¿de acuerdo? Ya digo que es importante trabajar con los divisores de tensión, entenderlos, ¿vale? Y el divisor de intensidad porque se utilizarán en muchos problemas y facilitan bastante su resolución. Bien, vamos a ver ahora asociación de generadores ideales, es sencillito, ¿vale? Porque en este caso, pues fijaos, asociación de generadores ideales, en el caso de la fuente de tensión, poner fuente de tensión en serie, ¿vale? Entonces, fijaos, aquí tenéis dos fuentes de tensión de valor US1 y de valor US2 puestas en serie, ¿vale? Y lo que queremos ver a qué es equivalente. Bueno, pues eso es equivalente a una única fuente de tensión cuyo valor es suma de las tensiones de esa fuente de tensión, ¿vale? En el caso de la fuente de intensidad, pues obviamente la asociación paralelo de fuente de intensidad. En este caso, fijaos, tenemos dos fuentes de intensidad y 1 y 2, bueno, pues eso es equivalente a una fuente de intensidad y 1 más I, ¿vale? Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, casos particulares. Bueno, pues imaginaros ahora que tenéis, voy a pintarlo por aquí, vamos a suponer que tenéis una fuente de tensión, por ejemplo, así, ¿vale? En paralelo con una fuente de intensidad. Una fuente de intensidad en paralelo arriba, ¿vale? Entonces, esta es I1, esta es I2, ¿vale? Entonces, ¿esto es equivalente a qué? Bueno, pues para establecer el equivalente lo primero que tenemos que establecer es el sentido, ¿vale? ¿Qué sentido vamos a coger? Por ejemplo, voy a coger el sentido arriba, ¿vale? Esto es equivalente a esta fuente de intensidad. ¿De qué valor? Pues fijaos, la flecha va para arriba, así que cojo la flecha que apunta para arriba, es I1, perdón, I2. I2, y esta como va para abajo, menos I1, ¿vale? O equivalente, si lo hubiese pintado con la flecha hacia abajo, I1 menos I2, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, aquí tenéis el caso de que una vaya para arriba y otro para abajo, pues ya sabéis, si lo cogéis para arriba, pues la que va para arriba menos la que va para abajo y demás, ¿vale? En este caso las tenéis las dos para abajo, las dos para arriba ya es sencillo, ¿no? Entonces, y en este caso de aquí, imaginaros que tengáis ahora más, menos,
ahora, por ejemplo, aquí tengáis una fuente de tensión de menos más. Aquí y aquí, ¿vale? Esto es U1 y esto es U2, ¿vale? ¿A qué es equivalente eso? Por ejemplo, si ponemos esta fuente de tensión así, pues esto será equivalente a U sub 1 menos U sub 2, o podemos coger esta de aquí, con esos signos de aquí. Entonces sería U sub 2 menos U sub 1. ¿Vale? ¿Hay alguna duda? Respecto a la asociación de fuentes, aquí tenéis ya toda la casuística, ¿vale? Entiendo que ya no debería haber ninguna duda, ¿vale? Bien. Vale, con esto teníamos la asociación y entramos en la última parte del tema, que es el balance de potencia, ¿de acuerdo? El balance de potencia es interesante porque en todo circuito tiene que haber balance de potencia, es decir, todo lo que se está generando pues se tiene que estar consumiendo en ese preciso instante, ¿no? Entonces, el principio de conservación de la energía, fijaos, aquí tenéis definidos 3 tipos de elementos: elementos activos, almacenador de energía y elemento disipativo, ¿vale? Pero fijaos en una cosa. Esto es interesante entenderlo, ¿vale? Porque os puede dar muchas pistas de luego entender cómo funciona un circuito. Un elemento disipativo, toda la potencia que le lleva el circuito, lo que hace es disiparla, ¿de acuerdo? El elemento disipativo no es capaz de dar potencia al circuito, ¿vale? Recordad que siempre un elemento disipativo siempre está absorbiendo potencia del circuito, ¿de acuerdo? Y la está cediendo en forma de calor al medio ambiente, ¿vale? A donde sea. Elemento activo está dándole potencia al elemento disipativo, puede estar intercambiando potencia con el elemento almacenador de energía, ¿vale? Y esta energía que le llega al elemento activo le llega desde fuera, ¿vale? Así que este elemento activo le llega energía desde fuera, y ahora esa energía lo que hace es dársela por un lado al elemento disipativo e intercambiar energía con el elemento almacenador. Recordad que el elemento almacenador de energía, evidentemente, tiene la capacidad de aumentar o disminuir su energía, ¿vale? Evidentemente no puede dar más energía de la que ha almacenado, pero sí puede estar jugando con la energía que tiene almacenada, ¿vale? Entonces, en este trasvase de energía, fijaos, ¿qué quiere decir esto? Pues bueno, significa que toda la energía generada es igual a lo que está almacenando más lo que está disipando, ¿de acuerdo? Es decir, la energía generada, energía almacenada y energía disipada. Es decir, toda la energía que se está generando o se está almacenando en el elemento almacenado de energía o se está disipando, ¿de acuerdo? Y entonces, en este caso, fijaos, energía disipada más energía almacenada menos energía generada igual a 0. Si derivamos con respecto al tiempo, nos queda que el sumatorio de las potencias es igual a 0. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Pues que el sumatorio de las potencias, es decir, que el sumatorio de la potencia en cualquier circuito tiene que ser igual a 0. Es decir, que existe balance de potencia en cualquier instante en un circuito eléctrico. ¿De acuerdo? Es decir, que la potencia de cualquier, el sumatorio de potencia de todos los elementos de un circuito tiene que ser exactamente igual a 0. ¿Vale? Es decir, que todo lo que se está generando se está consumiendo en ese momento. ¿De acuerdo? Esto se puede hacer de dos maneras. O bien el sumatorio de potencias absorbidas o cedidas es igual a 0, es decir, esta expresión de aquí, o bien sumatorio de potencia cedida igual al sumatorio de potencia absorbida. Mi consejo es que si estamos utilizando el criterio de referencia pasivo para todos los elementos, es más sencillo trabajar con esto, ¿vale? Sumatorio de todas las P es igual a 0, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si estamos utilizando referencias pasivas para todos los elementos, ya todas las potencias van a estar calculadas con el mismo criterio de referencia. Entonces, lo único que tenemos que hacer luego es sumar y comprobar que esa suma es igual a 0. Si hay elementos que calculamos con referencias activas y otros elementos las calculamos con referencias pasivas, entonces luego tenemos que preocuparnos de saber con qué elementos hemos calculado con referencias activas y qué elementos hemos calculado con referencias pasivas, para no cometer el error de hacer la suma, sino en ese caso tenemos que hacer igualdad. El sumatorio de potencia cedida igual al sumatorio de potencia activa. Mi consejo, y ya digo que lo más sencillo, es trabajar siempre con el mismo criterio de referencia, ¿vale? En este caso pasivo, ya digo que vamos a utilizar el 99% de las veces criterio de referencia pasivo, de manera que luego el sumatorio de las potencias sea igual a 0, ¿vale? Si el sumatorio de las potencias, si el sumatorio de la potencia no es 0, es decir, no sale el balance,
Pues caben dos posibilidades, que os hayáis equivocado calculando la potencia o que os hayáis equivocado, que haya habido un error a la hora de resolver el circuito. Tener en cuenta que para calcular la potencia de cualquier elemento necesitamos la tensión y la intensidad. Es decir, dado un circuito, lo primero que tenemos que hacer es resolverlo. ¿Qué es resolver un circuito? Calcular tensión e intensidad. Y una vez que tengamos calculado la tensión e intensidad, entonces calculamos los términos de potencia. Ese sumatorio de los términos de potencia tiene que ser igual a 0. Si no sale igual a 0, pues significa que ha habido un error. O bien en el cálculo de potencia, insisto, o bien en la resolución del problema, en el cálculo de las tensiones y intensidad. ¿Vale? Bien, esto es el balance de potencia, ¿vale? El balance de potencia, ya digo que hay, se preguntan muchos problemas de hacer potencia, es decir, resolver el problema y después hacer el balance, ¿vale? Pues el balance es este, el sumatorio de potencia igual a 0 si estamos calculando todas las potencias con el criterio de referencia pasivo. Bien, vamos a hacer este ejercicio y con eso ya terminamos la parte, digamos, de teoría del tema, ¿no? Entonces, fijaos, aquí tenéis una serie de elementos, es decir, tenéis una fuente, en este caso una resistencia, fuente, resistencia, ¿vale? Entonces, en este caso, fijaos, vamos a ir calculando la potencia de cada uno de los elementos. Para calcular la potencia de cada uno de los elementos necesitamos tensión e intensidad, ¿vale? Es lo único que necesitamos. Es decir, vamos a ir evaluando elemento por elemento y vamos a ver lo que nos hace falta para calcular o bien la tensión o intensidad. Y una vez que tengamos la tensión e intensidad de todos los elementos, calcularemos la potencia. Ojo, una cosa. Voy a trabajar con el criterio de referencia pasivo. Es decir, que donde tenga la tensión definida, imaginaos aquí, tengo la tensión definida, pues voy a definir la intensidad, criterio de referencia pasivo. Si aquí tengo la tensión, la intensidad, referencia pasiva. Si aquí tengo la tensión, intensidad, referencia pasiva. En este caso, y aquí en este caso, intentaré siempre buscar la referencia pasiva, porque yo la potencia la voy a calcular siempre con el criterio de referencia pasivo. ¿Vale? Entonces, vamos a ir evaluando elemento por elemento. Voy a hacerlo en azul para calcular las tensiones e intensidades y demás. ¿Vale? Entonces, fijaos, en este elemento de aquí tengo 10 voltios y 5,6. Tengo todo, ¿verdad? Este elemento lo tengo concluido. Vamos a ir a este. Por ejemplo, este de aquí. Fijaos, aquí me viene una intensidad de 5 amperios. ¿De acuerdo? Es decir, esta referencia de tensión, perdón, de intensidad con esta de tensión es referencia, en este caso, en este elemento de aquí, digo que esta intensidad, esta tensión, es referencia activa, ¿verdad? Entonces me interesaría ponerlo en referencia pasiva. ¿Qué hago? Pues si la flecha va para arriba, pongo una flecha para abajo de intensidad y digo que esta intensidad vale menos 5. Estoy diciendo lo mismo, es decir, el que vayan 5 amperios para arriba es lo mismo que vayan menos 5 amperios para abajo, ¿vale? Así que este elemento ya lo tengo estudiado. Vamos a ir ahora a cuál nos quedaría. Bueno, nos quedaría, por ejemplo, la I2. ¿Cuánto vale I2? Pues I2 hay que calcularla en este nudo de aquí, ¿verdad? ¿Sí? Pues si entran 5, salen 5,6, ¿aquí qué tiene que haber? Aquí tiene que haber la I sub 2, ¿cuánto tiene que valer? ¿Cuánto? Venga. Aplicamos. No, 0,6 no. No, 0,6 no. Menos 0,6. Menos 0,6. ¿De acuerdo? 5 menos 0,6 significaría que este I2 estaría subiendo con 0,6. 5 más 0,6 es 5,6. ¿De acuerdo? Aplicar estrictamente la ley de Kirchhoff de intensidades. Vale. Pues si ya tengo 0,6, este elemento lo tengo ya. ¿Vale? Porque ya tengo la I2 que baja, elemento, digamos, de esta fuente. ¿Vale? Este elemento de aquí tengo 12 voltios para abajo y la I2 para abajo. Así que este elemento también lo tengo estudiado. Bien. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría calcular la U sub 2 para estudiar este elemento de aquí. ¿Vale? O sea, este elemento de aquí tengo la intensidad, pero no tengo la U sub 2, ¿verdad? Para calcular la U sub 2, ¿qué hago? Pues voy a inventarme un camino cerrado. ¿Qué camino cerrado me voy a inventar? Pues este, por ejemplo. ¿Vale? Este de aquí. ¿Bien? Tengo los 10 que lo conozco, los 12 y me queda una incógnita U sub 2. ¿De acuerdo? Así que voy a aplicar la ley de Kirchhoff en este camino cerrado. Voy a empezar por aquí, por el 10 voltios, ¿vale? 10 voltios menos 12 menos U sub 2 igual a 0. Es decir, que U sub 2 es menos 2 voltios. ¿De acuerdo? Vale. Así que ya tengo la U sub 2, por tanto, el elemento este, resistencia, este ya lo tengo calculado. ¿Bien?
Tengo la intensidad y tengo la tensión. Este elemento lo tengo. Entonces, lo único que me queda es la U1. Para calcular la U1, ¿qué hago? Pues, obviamente, tengo que meterlo en un camino cerrado. ¿Qué camino cerrado voy a coger? Vamos a ver. Voy a coger, por ejemplo, este camino cerrado. Este de aquí y este de aquí. Y con este sentido de recorrido, ¿vale? Entonces, voy a aplicar la ley de Kirchhoff de tensiones a ese camino cerrado. Venga. Voy a empezar por el 10. El 10 está al favor. Menos 25. Más U1. Igual a 0. Así que U1 queda, en este caso quedaría menos 15, pues quedaría 15 voltios. ¿Entendido? ¿Alguna duda? Vale, pues ya tengo todos los elementos, ¿no? Estudiar, vale. Pues ahora vamos a hacer balance de potencia. Venga, ahora sí vamos a hacer balance. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, por este elemento de aquí. Por 25, ¿vale? Por la potencia del elemento de 25. Entonces, 25 voltios. Venga. Quedaría UI mismo sentido. Es decir, 25 por menos 5. Estos son menos 125 vatios. Vale. Vamos a ir a la potencia de U1. De U1. ¿De acuerdo? Entonces tengo 15 voltios por 5 amperios, ¿vale? Que es este de aquí. 25 y 75 vatios. Vamos a ir a la potencia de U2. Potencia U2 es, U2 hemos dicho que vale menos 2 voltios, que multiplica a I2 menos 0,6. Estos son 1,2 vatios. Vamos a ir a la potencia de a la fuente de 12 voltios. En este caso son 12 voltios por menos 0,6. En este caso tenemos menos 12 menos 7,2, ¿no? Vatios. Vamos a ir a la potencia, por último, de 10 voltios. 10 voltios nos quedaría 10 voltios a esta resistencia de aquí, ¿vale? 10 por 5,6, que son 56 vatios. ¿De acuerdo? Vale. Y eso, pues, tiene que dar, exactamente tiene que salir 0. Es decir, si cogéis la calculadora, ¿vale? 125 negativo, 75 positivo, 1,2 positivo, 7,2 negativo y 56 positivo da exactamente igual a 0. ¿Vale? Fijaos que aquí no me preocupo ahora si es potencia absorbida cedida. Como todos los elementos los he calculado con el criterio de referencia pasivo, lo único que tengo que hacer es sumar, ¿vale? Tengo que sumar el sumatorio de las P's, sumatorio de las P's tiene que ser igual a 0. Y de hecho sale igual a 0. ¿Entendido? ¿Vale? Esa es la ventaja de calcular siempre todo con el criterio de referencia, pasivo, ¿vale? Ya me despreocupo de si ahora es absorbida o es cedida. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Hay alguna duda? ¿Ninguna? Pues con esto damos por finalizado la parte del tema 1, ¿vale? Ahora vamos a abordar la parte de problemas. Pero la parte de teoría ya quedaría